escribió una obra que se llama Diálogo con Trifón. En verdad, en el original del título era Diálogo contra Trifón. ¿Quién podía haber sido Trifón? El rabino Tarfón. El rabí Tarfón del siglo II, que aparece en la tradición oral hebrea, en el Talmud, es probable que haya sido este hombre, Trifón, que él lo que hace en esta obra, Diálogo contra Trifón o con Trifón, es dialogar con un judío. Y él dice, Justino, yo soy cristiano, él es judío. Por primera vez, en el 150, a mediados del siglo II, hay un pensador que dice, soy cristiano, él es judío. Aquí sí ya tendríamos de alguna forma la verificación de que ya está roto algo, porque ya él no se siente. Y en el primer capítulo del Diálogo con Trifón, es interesante porque él escucha una conversación y dice, estoy escuchando a 3 estudiantes judíos con su rabino, con el rabino Tarfón o Trifón, que están hablando de las consecuencias de la guerra de Judea contra Adriano. Pero yo no entro en ese debate porque no es mío. ¿Quedó claro? Es decir, aquí ya él dice, el debate político de Judea no es mío. No tengo nada que ver, estos son los revoltosos de Judea. Y Justino, que está en Roma, que va a vivir en Roma, aunque nació en Flavia Neápolis, en lo que es la actual Nablus, en Israel, Justino está en Roma como filósofo, predicando como pensador, amigo de Aniceto, que Aniceto es un cristiano que nació en Damasco, por lo tanto tenemos un cristiano de lo que para Adriano después ya va a ser Palestina, pero nace en Galilea, en la región de Samaria y Galilea, y otro de Damasco, que son amigos y que se encuentran en Roma. Y entonces Aniceto y Justino dicen, nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo judío y vamos a hacer 2 o 3 cosas. La primera, oficializamos el domingo. Ya no se puede descansar en Shabbat. Si Jesús descansó en Shabbat, los primeros apóstoles en Shabbat, nos tenemos que olvidar del descanso en Shabbat. San Justino y San Aniceto en Roma, entre el año 155 y 166, decretaron que el día oficial de todo el cristianismo es el domingo. Por supuesto contra los apóstoles, contra Pablo, contra todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde todo el mundo descansa en Shabbat. Pero a ellos no les importaba el Nuevo Testamento. Lo que les importaba era crear una nueva religión diferente. Este era el objetivo. ¿Quedó claro? El segundo tema importante es llegar a la conclusión de que cuando se festejaba la Pascua, todo se mezclaba porque la Pascua hebrea es del 14 de Nisan en el calendario hebreo. Ellos deciden que la Pascua ahora va a cambiar según el calendario solar. La Pascua entonces de los cristianos, dicen ellos, ya no va a coincidir con la Pascua judía. Claro, Jesús lo hizo el 14 de Nisan, la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo sino un judío? La Pascua judía. Pablo, ¿qué estaba haciendo? La Pascua judía. Todos los primeros judíos que seguían a Jesús lo hacían el día hebreo del 14 de Nisan. Roma decide, no se hace más el 14 de Nisan. Se hace ahora el día bajo el calendario solar que nosotros queremos. ¿Y por qué lo ponemos bajo el calendario solar? Porque el calendario lunar, ¿quién lo administraba? Los rabinos de Jerusalén. Y si los cristianos querían seguir bajo el calendario hebreo, ¿a quién se lo tenían que preguntar? No preguntemos más, dijo San Justino y Aniceto, a los rabinos de Jerusalén cuando cae la Pascua. Ahora nosotros sacamos el cálculo de la Pascua según el calendario solar, no el lunar. Y entonces los millones de cristianos, desde el 155-166, que festejan la Pascua todos los años, la festejan en una fecha que no es la fecha original del calendario hebreo. En la fecha del calendario hebreo podría coincidir hipotéticamente que un cristiano esté en la Pascua, en el día de resurrección, cuando en el calendario hebreo cae el día de la muerte. ¿Quedó claro? Es decir, el calendario solar ahora romano va a ser diferente al calendario lunar, pero en verdad es lunisolar. Tuvieron que ajustar los 2 calendarios. Y hay todo un libro así de 300 páginas que yo no lo entendí, porque ya cuando entro a astrología y matemática ya no entiendo nada. De 300 páginas para poder calcular la fecha de la Pascua cristiana de acuerdo al calendario lunar y solar. Que esto lo hace una persona en Roma. En Roma hay una persona que solo se dedica a esto. Yo no me podría dedicar a esto, sería imposible para mí, pero parece que alguien está diciendo qué semana cae, de cuándo, de qué semana, porque ahora los rabinos no le podemos preguntar más cuándo caen. Señores, aquí que tenemos ya un movimiento que tiene el domingo,
y un movimiento que no quiere compartir el Pesaj con los judíos y ya quiere tener otra Pascua. Al cambiar la fecha de la Pascua y al ajustarse al calendario solar, ya se desajustan todas las fechas, ya no hay fecha que se ajuste a nada. Con lo cual, si alguna persona judía estaba en el primer movimiento cristiano, decía yo quiero festejar el Día del Perdón, no, ahora es el calendario solar, no hay Día del Perdón, olvídate, porque ahora es el calendario solar, ¿cómo lo calculo? Si yo sigo el lunar, tengo que preguntar a Jerusalén. Estos fueron los problemas entre el 155 y el 166. Pero no todo fue tan fácil, porque aparecieron ortodoxos cristianos del Asia Menor. Apareció San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, hay dos, Polícrates de Éfeso y San Policarpo de Esmirna, que le fueron a Roma, a Niceto, a decir, me encanta lo que hizo Roma, pero yo sigo el 14 de Nisan. Todas las comunidades cristianas del Asia Menor, de Siria, de Judea y de Egipto, todo el oriente cristiano, no se adaptó a lo que dijo Roma. Y todo el oriente cristiano dijo, nosotros no vamos a cambiar la fecha lunar, porque nosotros queremos festejar la Pascua en la misma fecha que Jesús. Nosotros no queremos decir lo que dice Roma, de cambiar la fecha pascual. Nosotros queremos seguir con esa misma fecha en la que Jesús y sus apóstoles realmente hicieron la Pascua, que es la Pascua hebrea, y por lo tanto yo no voy a cambiar el calendario lunar. Eso le dijeron los de Asia, que se enfrentaron contra Roma. Y Aniceto dijo, no importa, tranquilos, todos estamos en comunión, no nos peleemos, dijo. Claro, se partía la iglesia en dos, porque todos los cristianos de Oriente querían seguir recordando la Pascua con los judíos. Entonces Roma dijo, mejor aquí no hago nada porque la cosa se me va a complicar. Y dijo, a los de Oriente los dejo siguiendo con la tradición del 14 de Nisan. Hasta ahí bien. Muere San Aniceto, es decir, muere Aniceto, va a subir al papado Eleuterio, que tampoco se enteró que era papa, pero bueno, obispo de Roma, Eleuterio. Eleuterio primero llegó a otra conclusión para romper más la cosa. Es decir, la ruptura ahora, como van a empezar a ver, se va a profundizar. Ya empezó, pero ahora cada vez va a ser peor. Eleuterio dijo en el 178 que ahora los cristianos están no obligados a comer las comidas prohibidas. Quiere decir que desde Jesús hasta Eleuterio, todo el mundo estaba respetando las comidas prohibidas que no había que comer, de la Torá. Es Eleuterio en Roma donde dice, las comidas prohibidas simbolizan el pecado y si no haces pecado, come lo que quieras, que es lo mismo. Hace una interpretación alegórica del texto, no literal, y dice, las prohibidas representaban el pecado. Ahora todo el mundo a comer lo que quiera. Parece que este hombre tenía ganas de comer algo y dijo, yo tengo que resolver esto, ¿no? El hombre dijo, yo tengo una gana de comerme alguna cosa prohibida, y dijo, ahora yo tengo que ver cómo esto lo interpreto. La cuestión es que en el 178, el mundo cristiano abandona las prescripciones y las observancias alimenticias de la Torá, que ni Jesús, que ni los apóstoles, que ni todos los primeros cristianos hasta el 178, dejaron de cumplir. Es decir, todo el mundo cristiano hasta el 178 seguía las observancias alimenticias de las comidas prohibidas. Pero en Roma dijeron un día, ahora no hay comidas prohibidas, ahora comamos todo. Será, yo digo, la industria del jamón en España que presionó al papado, no sé. Algo pasó aquí, porque si no, no se entiende. Los intereses de los jamoneros. Pero bueno, la cuestión es que ahora no hay comidas prohibidas. Pero lo terrible es que si uno va a lo que se llama el martirio de León del 177, los romanos buscaban cristianos viendo si no comían comidas prohibidas. Y cuando los romanos le quieren dar morcilla de comida prohibida a los cristianos de León, los matan a todos a los leones. Es decir, que los cristianos morían por observar la Torá en el martirio de León del 177 y después en Roma deciden que eso no vale. Gente que moría porque Roma les obligaba a no comer, a comer, se daban cuenta los romanos cuando había cristianos de que estaban observando las comidas prohibidas y así los mataban. Igual así Roma ya cambió, con lo cual ya cuántos cambios tenemos. Se abandonó el Shabbat por el domingo. Se abandonó la Pascua hebrea por una Pascua diferente en cuanto al calendario. La simbología ya sabemos que es diferente, después lo analizaremos. Pero por lo menos en cuanto al calendario, para que judíos y cristianos no compartan la mesa. Para que no coincidan la fecha de la Pascua. Y después tercero, ahora viene Eleuterio y nos dice, las comidas prohibidas ahora están todas permitidas.
a comer lo que quieran. Hasta ahí la ruptura ya se profundiza. Ahora ya verán que la cosa va cambiando. Ahora estamos cada vez más en la ruptura y asume otro obispo, el último del siglo II, Víctor, que se llama Víctor I, del 189 al 199. Y Víctor I, yo creo que hay que considerarlo el primer papa. A este sí. ¿Y saben por qué? Porque es el primero que utiliza la excomunión. Dice, el poder lo tengo yo. Y si había obispos que estaban en mi rango, yo me declaro obispo de los obispos, dice Víctor. Ahora la cosa cambió. No hay un obispo igual que yo, porque yo estoy en Roma. Y Roma es la autoridad. Y por lo tanto, la fecha pascual hebrea, todos aquellos que la continúen, están herejes y declarados fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación. Aparece por primera vez una excomunión de Roma a todo el cristianismo de Oriente, que seguía la fecha judía y los declaró como cuartodecimanos. ¿Quiénes son los cristianos cuartodecimanos? Los que seguían observando la Pascua hebrea del 14 de Nisan, para seguir la Pascua de Jesús, la Pascua de los apóstoles. Es decir, Roma reforma contra la ortodoxia. Roma está reformando permanentemente para alcanzar la independencia del cristianismo contra la raíz judía de Jerusalén. Pero esta vez ya la cosa se puso fea. A diferencia de Aniceto, que dijo, bueno, hagamos comunión y la paz, Víctor I dice, no hagamos la paz. Yo ahora tengo razón. De Roma sale la palabra de Dios, dice Víctor. Y entonces, los cristianos de todo el Oriente, si no se adaptan al calendario solar, todos ellos si siguen la práctica judía, dice Víctor, y es la práctica de Jesús, no alcanzan la salvación y Roma los excomulga. La primera excomunión en el año 190. Llegó la primera excomunión. Víctor asume el obispado de Roma en el 189 y en el 190 lanza la primera excomunión. Afuera. El que está con la práctica judía quedan afuera. Y quedaron afuera miles de cristianos de Oriente que siguieron la fecha judía hasta el siglo IV. En el concilio de Nicea había gente en Oriente que seguía la fecha judía. Por eso en el concilio de Nicea se tiene que volver a repetir en el 325 que la fecha de la Pascua es la fecha que instaura Roma, porque seguía habiendo cristianos que no querían ceder a la exigencia de la excomunión de Víctor I del 190. Aquí llegamos al final del siglo II. Y vamos bien porque tengo media hora, 40 minutos para ir entrando en el siglo III. Con lo cual comienzan los debates. Empiezan los debates que en la historia del cristianismo se llaman los debates cristológicos. ¿Quién es Jesús? Nadie entiende nada. Unos dicen el Mesías, otros dicen Dios. Nadie sabe bien quién es. Y empiezan a aparecer diferentes pensamientos que llevan a la creación de dos grandes escuelas. El siglo III se caracteriza por la aparición de dos grandes escuelas. Para simplificar, el siglo III es más largo, pero vamos a simplificar. Dos grandes escuelas, una que se llama la escuela de Alejandría, y la otra es la escuela de Antioquía. ¿Saben dónde está eso en el mapa más o menos? Alejandría en Egipto, Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía en Pisidia, en el Asia Menor, pero es Antioquía de Siria. En Antioquía hay un grupo de cristianos que está estudiando ya teología y quiere saber qué es el cristianismo. Dicen, bueno, ahora vamos a ponernos a estudiar, a intentar entender qué es el cristianismo. Esto lo hizo la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría hizo lo mismo. Vamos a estudiar qué es el cristianismo. El problema es que no llegaron a la misma conclusión. ¿Se entiende? La conclusión a la que llegó la escuela de Alejandría, con el filósofo Orígenes, no sé si alguna vez lo han escuchado, fíjense que no digo San Orígenes, este quedó afuera. Quedó afuera por una cosa muy triste de Orígenes. Aquí hay chicos muy pequeños, pero no sé si contarlo. ¿Recuerdan una frase de Yeshua que dice, si tienes un ojo que te hace pecar, arráncatelo? Bueno, él le hacía pecar algo que lo llevó a algo más que la circuncisión. Quedó eunuco, Orígenes, porque dijo, si esto me hace pecar, Jesús dice eso, fue tan literal Orígenes que se quedó sin miembro. Nos sigo explicando por los niños, aunque los niños ahora saben más que nosotros. Los niños nos podrían explicar. La cuestión que Orígenes se volvió eunuco, porque dijo, si esto me hace pecar, yo me lo quito. Miren qué literalismo terrible, si Lutero se levantaría, ¿no? Miren el literalismo a lo que puede llegar.
Si tengo un ojo que me hace pecar, uy, el ojo me hace pecar, ahora me lo arranco. Una cosa de locos. Él dijo, yo voy a cumplir a rajatabla el Nuevo Testamento. Dijo, a mí me hace pecar esto, yo me lo saco. Se quedó eunuco. Después se arrepintió, la iglesia un eunuco no lo pudo santificar, quedó sin santidad. La cuestión entonces es que hay dos escuelas, Antioquía y Alejandría, donde en Antioquía dijeron, ahí estuvo en Antioquía Pablo de Samosata, y que no es San, es otro que se perdió la santidad, y Pablo de Samosata, no confundir con San Pablo, ya pasaron 200 años, Pablo de Samosata dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y por qué dice esto la escuela de Antioquía? Lo dice por dos textos, dice Pablo de Samosata. Pablo de Samosata dice, por Mateo 27:46, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo de Samosata dice, si él era Dios, estaba hablando a sí mismo. Y no puede ser que enloqueció hablándose a sí mismo. Quiere decir, dice Pablo de Samosata, que no podemos considerar a Jesús Dios porque él, en la cruz, le está hablando a Dios. Si no, esto es un monólogo, habla con él. Entonces dice Pablo de Samosata, esto a mí me dice, esta prueba bíblica, de que yo puedo considerar a Jesús el Mesías, pero no puedo considerar que es Dios. Y la segunda prueba que trae Pablo de Samosata, trae muchas, yo traigo 2 o 3 para que no se duerman. La segunda dice, es Marcos 10:18. Cuando le dicen, Rabí bueno, no, yo no soy bueno, solo Dios. ¿Recuerdan esa frase? Qué fuerte, ¿eh? A mí me dices, bueno, Dios, solo Dios, no yo. Bueno, estas son las fuentes, las bases para que Pablo de Samosata diga en la escuela antioquía el siglo III, el cristianismo define a Jesús como el Mesías, pero nunca con Dios, porque eso es idolatría y está además contra el Nuevo Testamento, está contra con las propias palabras de Jesús, si no nos vamos contra las palabras de Jesús. Esta es la línea de Antioquía. De la línea de Antioquía, que es Pablo de Samosata, van a ser Arrio. Y este ya es más conocido, el arrianismo. Es decir, Arrio estudió de la escuela de Antioquía. Y de ahí que viene el arrianismo. En Alejandría llegaron a otra conclusión. En Alejandría dijeron, Jesús es Dios. Pero no fue nunca un hombre. Fue un hombre en apariencia, dijeron los de Alejandría. Era como una especie de imagen de hombre, pero no era hombre, era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Con lo cual en Alejandría dijeron Jesús no es hombre, es solo Dios. ¿Va quedando claro? En Alejandría, todos los que estudiaron con Orígenes en la escuela de Alejandría y todos los cristianos de Egipto y de Alejandría se van a llamar monofisitas, lo que hoy se llama la iglesia copta. Alguna vez quizás oyeron este nombre, los coptos. Los coptos son 8 millones de cristianos que están en Egipto, Sudán, están perseguidos ahora, pero están en Egipto, Sudán y Etiopía, 8 millones de cristianos, que dicen Jesús fue una imagen de Dios, Dios mismo, solo Dios. Porque siguieron la línea de Orígenes. Jesús no fue ni un ser humano. Hay que olvidarse de que fue un ser humano, dicen los coptos. Los coptos hoy dicen esto. Es decir, lo que estoy explicando lo dicen los coptos, 8 millones de personas que viven ahí, descendientes de aquellos que estudiaron con la escuela de Alejandría. Y claro, entonces empezaron los de Antioquía a decir, ¿cómo van a decir esto? Jesús es hombre. Los de Alejandría, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es Dios. Roma que dijo, es hombre y Dios al mismo tiempo. Porque tenía un problema que no lo podía resolver. Si tenía los de Alejandría que decían que solo era Dios, tenían los de Antioquía que decían que solo era hombre, ¿qué era Jesús? ¿Era hombre o era Dios? Es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. La doble naturaleza nace porque hay dos escuelas que no llegan a ningún acuerdo. Hay una escuela en Antioquía que dice Jesús es hombre, hay una escuela en Alejandría que dice Jesús es Dios, ¿y qué hacemos? ¿Es hombre o Dios? ¿Hombre o Dios? Y se empezaron a matar.
entre ellos. Empezó a perder el amor al prójimo y todo lo que nosotros sabemos. Porque la cosa es, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús es hombre? No, que Jesús es Dios. Venga a tirarle piedra. ¿Yo qué crees? El otro y el otro. Y todo el mundo confuso. ¿Qué es el cristianismo? Era la pregunta. Porque nadie sabía lo que era. ¿Qué era lo que decían los de Antioquía? ¿Qué eran los que decían los de Alejandría? ¿Qué es el cristianismo? ¿Lo que dicen los coptos? ¿Lo que dicen los arrianos? Entonces, ¿cómo definimos la situación? En medio del siglo III apareció un emperador romano que se llamó Decio. Decio dijo, yo voy a perseguir a los cristianos de mi imperio porque ya me tienen cansado. Ahora sí es a los cristianos, ya nos vamos yendo del tema judío. Ahora sí son cristianos independientes del mundo judío. Y en la persecución de Decio del año 251, mediados del siglo III, ya Decio va contra los cristianos directamente. Esta gente es más peligrosa, dice Decio, porque si los judíos querían liberar Judea, estos quieren cristianizar el imperio, estos van por el imperio, dice Decio. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos y hacerlos adorar a los ídolos. Entre el año 251 y 258, durante 7 años, el emperador Decio y las legiones romanas matando cristianos, se dice que mataron más de 100.000 cristianos, fue una de las persecuciones más brutales del imperio romano. Entre ellas ahí murió Orígenes, torturado, a Orígenes se lo llevaron a Judea y ahí lo mataron en Cesarea, en la Cesarea la marítima, donde estuvo Pablo y donde se puede visitar todavía hoy en Israel, lo mataron a Orígenes. Pero la clave ¿dónde está? La clave es que apareció un problema dentro de Roma, porque mucha gente, para salvar su vida, ¿qué hacía? No todos tenemos capacidad de mártires. Y entonces había mucha gente cristiana que decía, no, yo me voy a los ídolos, tranquila, y cuando termine la persecución vuelvo. Pero yo no me voy a martirizar, porque imagínense, 100.000 personas que decían, soy cristiana al martirio, soy cristiano al martirio. Uno dijo, yo no soy nada. Yo me callo la boca y cuando Decio se muera, después diré que soy cristiano. ¿No? Esta gente se quería salvar. Si tienen razón, quieren salvar su vida. Si todo el mundo se declaraba cristiano en Decio, no quedaba nadie. Por lo tanto, comenzó las persecuciones de Decio infernales. Se llama la persecución general del 251 al 258. Miles de cristianos, aproximadamente 100.000 mueren en todo el imperio romano. Y en el año 258 muere Decio. Y cuando muere Decio, los cristianos pueden volver a ser cristianos. Con lo cual todos los que ocultaron su cristianismo fueron a las iglesias a decir, ahora estoy aquí. No estaba por Decio, pero yo siempre quise ser cristiano, claro. Fue Decio el que me impidió venir. Entonces, claro, había algunos en la iglesia que decían, esta gente yo no la quiero. Porque esta gente, mañana viene otro, nos persigue y esta gente otra vez se va. ¿Qué es esta gente? Vuelve y va, viene y va. ¿Qué es cristiano o idólatra esta gente? Bueno, Novaciano, como verán sin el san, perdió la santidad. Novaciano dijo, ninguna persona cristiana que no haya confesado su cristianismo bajo la persecución de Decio puede entrar en la iglesia. Es decir, Novaciano dijo, los verdaderos cristianos somos los que podemos dar la vida, dice Novaciano. Los demás, los que lo ocultaron para salvarse, estos no son cristianos para mí. Esta gente es cobarde, dice Novaciano. Claro, Novaciano le siguieron 10 personas discapacitadas por las torturas romanas. Claro, no tenía nadie. La gente que va a seguir a Novaciano murió toda en el martirio. ¿Quiénes van a seguir a Novaciano? ¿Quién se salvó diciendo soy cristiano frente a Decio? Muy poca gente. Entonces apareció San Cornelio. Este tiene el San. Así que verán que ganó. San Cornelio en Roma dijo, todos los que quieran volver, todos pueden volver. ¿Quién ganó? El que tiene el San, Cornelio, porque tenía la gente que se había salvado. Es decir, la gente que se había salvado era más que la que confesaba que tenía miedo. Con lo cual apareció otro movimiento que es el novacianismo. Ahora, con Cornelio el cristianismo dice no hay pecados capitales, todo el mundo puede ser perdonado. ¡Ay, qué bueno esto! Creó una teología tan flexible que empezó a permitir cualquier cosa. Entonces, yo hago cualquier cosa, yo sé que igual me van a perdonar. ¿Se entiende el problema? Si yo extendí tanto el perdón a cualquier perdón, entonces la responsabilidad ¿dónde está? Se empieza a perder la responsabilidad porque no hay leyes duras frente al delito. Ya
todo el mundo puede entrar en arrepentimiento. Este fue el problema de fondo del cambio que yo quiero mostrar entre Cornelio y Novaciano, porque no es solamente quién viene y quién se va, sino que es un poquito más profundo. Y finalmente voy a entrar en un gran problema que también surge en el siglo III. Voy a dejar media hora para preguntas, Joseph. Voy a ir terminando para dejar media hora de preguntas. Un gran problema que surgió en el siglo III y que era muy difícil de definir dentro de la teología católica. Si Jesús era Dios, como decían los de Alejandría, y como después queda la doble naturaleza, cuando Jesús muere en la cruz, no podían estar crucificando a Dios. ¿Se entiende el problema o no? Es decir, el problema que aparece en el siglo III es, si era un hombre crucificado, bueno, no hay problema, era un hombre crucificado como tantos miles de judíos crucificados en todo el imperio. Pero si Jesús era Dios, solo como dicen los coptos, o por la doble naturaleza, entonces, ¿qué estaba pasando en la cruz? Estaba crucificando a Dios. ¿Es posible crucificar a Dios? Entonces, muchos llegaron a la conclusión que es imposible, que al que estaban crucificando era Jesús hombre, no Jesús Dios, con lo cual aparecieron cristianos que se llamaron adopcionistas. ¿Quiénes eran los adopcionistas? Los adopcionistas eran los que intentaban entender este problema y tratar de darles una solución. Para intentar entender este problema y darle la solución, los adopcionistas dijeron lo siguiente: cuando Jesús nació, nació hombre, pero bajó el Espíritu Santo y Dios se metió en él. Cuando lo iban a crucificar en la cruz, Dios se fue en él y murió Jesús solo, no Dios. Es decir, Dios adoptó a Jesús como hijo de Dios por el Espíritu Santo, nació hombre pero fue adoptado, con lo cual fue un hijo adoptado. Dios estuvo adoptándolo todos los años en que vivió, pero cuando vio que lo estaban por poner en la cruz, lo desadoptó, murió en la cruz y cuando lo levantó lo volvió a adoptar para resucitarlo. Esto es más o menos rápidamente lo que inventaron y crearon los adopcionistas para salvar el problema. Claro que después los adopcionistas también fueron perseguidos. Queda claro, íbamos juntando grupos de perseguidos, porque cada vez ahora recuerdan los novacianos, ahora los adopcionistas. Y entonces llegamos a un punto a fines del siglo III, donde nosotros, es decir, nosotros no, pero ellos en el siglo III, los cristianos del siglo III, no sabían qué era ser cristiano. Porque los adopcionistas decían una cosa, los arrianos decían otra cosa siguiendo Antioquía, los de Alejandría, que van a dar lugar a la iglesia copta, decían otra cosa, y quedó en el aire la concepción realmente teológica de definición hacia el siglo IV de quién era Jesús para el cristianismo. Quedaba inconclusa la definición de quién era Jesús. Pero cuando uno entra al siglo IV, entra a otro problema político. Los problemas políticos, como verán, permanentemente se interponen y crean cambios religiosos, casi permanentemente. Si uno podría pensar, la expulsión de los exiliados del pueblo de Israel de Egipto es un problema político. El faraón veía que se le multiplicaban los israelitas y dijo afuera, cada vez son más. Y a mí me está sobrando gente opositora. Así que también hay algo de política faraónica con respecto a Moisés. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que a principios del siglo IV, la situación era que muchísima gente ya era cristiana, y a muchísima gente se había intentado destruir el cristianismo a fines del siglo III en la persecución de Diocleciano, uno de los emperadores romanos más sanguinarios después de Decio. Se dice que de Diocleciano ya no murieron 100.000 cristianos, murieron 300.000. Es decir, Diocleciano era matar gente todos los días, era una cosa terrible. Con lo cual Diocleciano, del 281 al 284, hizo una gran persecución sanguinaria. Pero Diocleciano quería organizar el imperio. Por eso hizo la persecución a los cristianos. Él entendía que los cristianos desorganizaban el imperio. Esto es importante. Y él decía, para organizar el imperio de manera fuerte, tenemos que imponer el paganismo con toda la fuerza, destruir el cristianismo, y de ese modo crear un imperio que se vuelva de alguna manera a mantener y a reconstruir. Y dijo Diocleciano, se le ocurrió la más graciosa idea, que dividir el imperio romano en dos, pero que en verdad terminó siendo un imperio romano dividido en cuatro. Ahora voy a explicar qué pasó. Diocleciano decía, él dijo, el imperio romano es muy grande,
para un solo emperador. Es decir, un emperador, para controlar ya una extensión tan grande, con tanta gente, ya se le estaba volviendo un gobierno imposible. A Diocleciano dijo, lo más lógico sería dividir el Imperio Romano en dos partes, Oriente y Occidente. Todavía no es la división del 395, no es la división de Teodosio el Grande del siglo IV. Estoy hablando del año 281-284, que es fines del siglo III. Y entonces Diocleciano dijo, voy a poner un emperador en Oriente, otro emperador en Occidente, pero no voy a poner uno en cada lado, voy a poner dos en cada lado. Voy a poner a dos emperadores en Oriente y a dos emperadores en Occidente, y simultáneamente va a haber 4 emperadores. Esto se llamó la tetrarquía, los 4 emperadores. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, si un emperador no puede, y hay dos, uno en un lado y otro en otro, tienen que tener un ayudante, porque si se muere uno, el otro lo reemplaza inmediatamente. Creó un sistema de tetrarquía que permitía tener un César de Occidente, un Augusto de Occidente, un César de Oriente y un Augusto de Oriente. Había 2 César y 2 Augusto. Por tanto, había 4. Cuando muere Diocleciano, dejó a 4 emperadores. Y dijo, qué bien, con 4 emperadores, el Imperio Romano va a ser bien administrado porque cada emperador podrá administrar su territorio. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los 4. La idea de Diocleciano fracasó porque todos querían ser el emperador del Imperio Romano. Con lo cual, el César mataba al Augusto, el Augusto mataba al César, Oriente se peleaba con Occidente. Y además de esto, imagínense que los 4 que dejó Diocleciano tuvieron cada uno 3 o 4 hijos, que cada uno quería ser emperador. Esto es como la fábrica del abuelo. Todos vienen a buscar la herencia, pero ya no queda nada. Si la dividimos, ¿qué queda? Con lo cual el problema es, este Augusto tenía 3 hijos, el otro César tenía 4, el otro César 3, el otro Augusto 4. En un momento, para el 303, 304, había 10 Césares, 8 Augustos, todo el mundo peleándose con todos. Las legiones romanas, en vez de ser utilizadas para defender el imperio, eran utilizadas para luchar entre sí. Yo tengo 6 legiones aquí. ¿Quién eres? El César. ¿Cuántas tienes tú? 4. Vamos a pelear. Quedan 2 legiones, porque se mataron entre sí, y va quedando un emperador. Una guerra civil en el Imperio Romano, hasta el año 304 305. Ninguno podía ganarle al otro. El problema de una guerra civil es cuando no se puede ganar, porque se alarga, se siguen matando. Entonces, el problema es, cuando hay una guerra civil y no se define rápido, empieza a extenderse en el tiempo la guerra civil. Desde el 284 de Diocleciano al 304-305, guerra civil permanente. Césares contra Augustos, que nacían como hongos, en todos lados. Pero nadie decía, ¿cómo puedo yo tener fuerza y sacarme a todos los demás? Es decir, ningún emperador de todos estos César y Augusto que había por ahí decía, ¿cómo yo voy a terminar con todos mis competidores? Porque por las legiones nadie terminaba con el otro. No había fuerza suficiente para que ningún emperador en Roma se pudiera imponer. Y en el año 305-306, Constantino, con las tropas de las legiones romanas en Inglaterra, lo que era Bretaña, dijo, hay una fuerza que me puede dar el control del imperio, el cristianismo. Está tan extendido el cristianismo que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano, millones de cristianos me van a apoyar y todos los demás que están en guerra civil van a perder. La batalla de Puente Milvio, cuando ve la cruz en el cielo. Dice, me hago cristiano porque sé que gran parte del imperio me va a apoyar para liquidar a todos los otros Césares y Augustos que había dando vueltas por ahí. Y en el año 312 es el emperador completo del imperio. Apoyado sobre el cristianismo, logra sacar a todos los competidores de escena, apoyado sobre el cristianismo, y por eso en el 313, en el edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos, que pueden ser cristianos de manera automática. Aquí entonces
tenemos una primera cuestión. No declara que el imperio es cristiano, declara la libertad de cultos, pero después declara que el imperio es cristiano. Con lo cual, en el 313, en el edicto de Milán, él dice que cualquiera puede creer lo que quiera, es un edicto de libertad, pero después se da cuenta de que para fortalecer el imperio tiene que haber un solo ejército y una sola religión. ¿Quedó claro? Entonces era un solo emperador, un solo ejército, una sola religión. Nos hace acordar a muchas épocas históricas. Esto de un solo ejército, un solo imperio, una sola religión. Tenía ya un solo imperio, tenía ya un solo ejército, pero todavía no tenía una sola religión. Cuando se contacta con el cristianismo, dice: yo quiero imponer el cristianismo a todo el imperio como religión oficial, ya no libertad de culto, ahora es lo que quiere imponer religión oficial. Se comunica con Antioquía: sí, impongamos el cristianismo, no hay problema, Jesús es Mesías. Se comunica con Alejandría: sí, impongamos el cristianismo, Jesús es Dios. Se empieza a contactar con toda la gente y empieza a confundirse este hombre. Dice: lo que dicen los cristianos están todos peleados. Cada uno está diciendo otra cosa y por lo tanto no tengo idea qué es el cristianismo. Yo creía que el cristianismo era una religión única y cada vez que me contacto con otro obispo, el obispo me dice que Jesús es otra cosa. Por lo tanto tengo que convocar a un concilio general de la Iglesia en Nicea en el año 324. Y en ese concilio general, que todos juntos discutan y debaten hasta saber quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque había una gran confusión. En principio, Constantino decide poner en Ancira la sede de este concilio. No sé si conocen Ancira, pero Ancira era lo que se llamaba antiguamente la ciudad de Ankara, la actual capital de Turquía. Entonces él decide, Constantino, que es en Ancira donde tiene que ser este concilio general. Los obispos de todo el imperio se quejan y dicen: no queremos ir a Ancira. No queremos ir a Ancira porque hay mucha montaña, el clima es muy feo y queremos estar cerca del mar. Entonces dice: bueno, vamos a Nicea. Lo traslada a Nicea. Ya había pretensión, Ya la gente no quiere ir a Ancira. Le dicen al emperador: yo quiero ir a otro lado. Y entonces en Nicea, en el año 324, comienza el debate. ¿Qué es el debate? ¿Qué es el cristianismo? Gente dice: Jesús es el Mesías, pero no es Dios, los arrianos. Gente dice: Jesús es Dios, se empiezan a pelear. Hay 300 obispos de todo el Imperio Romano, de los cuales 298 son de Oriente y 2 de Occidente. Eso para demostrarles que en Occidente, ¿cómo estaba el cristianismo? Casi no había. En el Imperio Romano todo el cristianismo estaba prácticamente en Oriente. Esto es muy importante destacar. Las grandes comunidades cristianas eran Antioquía, eran Damasco, era Éfeso, era Atenas, no era Lyon o París. Estas comunidades cristianas eran muy pequeñas, menores. En Occidente el cristianismo en el siglo IV era muy débil. Y por lo tanto comienza el debate. Cuestión que debate, pasan 2 meses y Constantino dice: ¿y cuál es la resolución? Ninguna, queremos seguir debatiendo, porque no nos queda claro quién es Jesús y qué pasa aquí. ¿No les queda claro? No hay problema, les va a quedar muy claro. Yo voy a poner al ejército romano rodeando el concilio de Nicea. Y nadie sale a comer ni a beber si no deciden qué es el cristianismo. En 24 horas salió la encarnación de Jesús del concilio de Nicea y todos salieron corriendo a comer y a tomar. Porque hacía 2 meses que los tipos se estaban debatiendo, comiendo y bebiendo, y todo el mundo quería seguir debatiendo. La verdad que ¿por qué no me llamaron a mí? Yo me hubiera quedado ahí a debatir también. Estaba financiado por el Imperio Romano, tranquilo, debatiendo quién es Jesús, quién no es. El tipo se cansó, Constantino dijo: a ver, decídanse al final, 2 meses aquí, financiado por el Estado romano, ya se terminó, 300 personas ahí hablando. El ejército intervino para definir el dogma del Concilio de Nicea 325, que llega a la conclusión: Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Año 325. Estamos lejos todavía del concepto de Trinidad. Ese concepto de doble naturaleza lo trae San Atanasio. Es el hombre clave para
tratar de encontrar la fórmula del concepto de doble naturaleza. ¿Quién pierde? Arrio. Por eso no es Sanarrio, queda claro. Si ganaría Arrio, hoy sería Sanarrio, y Atanasio sería Atanasio solo, sin San. Que diría, entonces tenemos el San Atanasio que ganó la doble naturaleza, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, gente que se quejaba, porque los arrianos decían Jesús es hombre, y los coptos decían Jesús es Dios. Así que, ¿a quién empiezan a perseguir? El Imperio Romano, que definió en el Concilio de Nicea que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, a perseguir arrianos que dicen que Jesús es hombre y a perseguir coptos que dicen que Jesús es Dios. El Evangelio, el amor al prójimo, no anda nada por aquí. Hay que matar a todos los opositores. Pon la otra mejilla, la ponían, lo mataban, porque creía que Jesús es hombre. Pon la otra mejilla, este que dice Jesús es Dios, también lo mataban. Hay una represión de cristianos que hacía 20, 30 años estaban todos perseguidos, ahora se persiguen entre sí. Con la fuerza del poder del Imperio Romano, es decir, con la fuerza del ejército. Ahora es la fuerza del ejército. ¿No? Claro, a mí me dicen que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y yo digo, sí, ¿qué me importa? Ahí está el ejército romano. Pero había gente que decía, no, Jesús es hombre. Bueno, fuera. Los arrianos. ¿Qué hicieron entonces los arrianos? Hicieron otro concilio. Y en este concilio dijeron, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces vinieron los que dijeron la encarnación, hicieron otro concilio, los arrianos otro, ellos otro. Desde el 325 al 381 hay 50 concilios. 25 a favor, 25 en contra, más o menos, en promedio. Los arrianos reuniéndose cada 2 años en otra ciudad, diciendo que Jesús es el Mesías, no Dios. Los que seguían a Atanasio, diciendo que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, en sus concilios. Hasta que llegó un momento que se volvieron a reunir en el 381, en el concilio de Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla, actualmente le llamada la ciudad de Estambul, y en el concilio de Constantinopla dijeron, ahora viene otro debate, porque ya sabemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Que quedó dando vueltas por ahí. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Empezó el debate. Unos dijeron, el Espíritu Santo es Dios. Los que dijeron esto son los que habían dicho en el concilio de Nicea que Jesús era Dios, incorporando el Espíritu Santo en el 381. Pero ahí vino Macedonio, que no es San Macedonio porque perdió, y Macedonio dijo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces en el 381 se crea el concepto de Trinidad. Concepto que aparece en la historia teológica, si lo buscan en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar, lo van a encontrar por la interpolación final de Mateo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si nosotros vamos a la palabra Trinidad en el primer teólogo cristiano, es Tertuliano, en el año 202. Es decir, el teólogo Tertuliano, que no es San Tertuliano, porque este también tenía algún problema, no quiero contar los problemas de todos, si no esto va a aparecer la revista Hola, pero que sepan que Tertuliano no es San Tertuliano, lo sepan, busquen en Google quién era Tertuliano, para que sepan quién es, pero Tertuliano es el primero que coge el concepto de Trinitas. La primera vez que se habla de Trinidad. Y en el año 381 dicen, apareció la Trinidad, votamos todos. Los que quedaron en contra se fueron, los macedonianos, los que seguían a Macedonio. Ahora había más gente que perseguir. Se perseguían los arrianos porque creían que Jesús es hombre. Se perseguían los monofisitas porque decían que Jesús es Dios. Y ahora se persiguen los macedonianos porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque se habían ido del concilio de Constantinopla. Y finalmente, en el año 395, toda la gente, Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús tiene doble naturaleza, quién es, quién no es, vienen los bárbaros y destruyen todo el Imperio Romano. La gente se quedó discutiendo en vano porque los bárbaros conquistaron todo, eran todos idólatras. Todo empezó de cero. En el Imperio Bizantino, que es la parte de oriente del Imperio Romano que quedó, siguieron las discusiones adentro del Imperio Bizantino. ¿Quién es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Ahora, si Jesús tiene doble naturaleza, es decir, si es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién era María? Unos dijeron, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios.
Si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron, María es madre del hombre, ¿cómo va a ser madre de Dios? Con lo cual, vuelta a discutir qué hacemos con María, porque quedó en el aire. Y entonces empezó el debate hasta que llegó el concilio del año 431. En el año 431 se reúne el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso comienzan a debatir quién es María. María es madre de Dios o madre de Jesús. Madre de Dios o madre de Jesús. Votan todos. Aparece en pantalla, no había pantalla. María es madre de Dios. Todos votaron, se fueron a la casa, todo tranquilo, no pasó nada. 15 días después, 20 días, llega un grupo de cristianos de Oriente, al mando de un obispo llamado Nestorio, y dice Nestorio, tac, tac, aquí estoy, ¿quién es usted? Nestorio, ¿de dónde viene? De la región norte de Babilonia, de Irak, ¿y qué quiere? Decir que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, hombre. Y bueno, ya como votamos, ya se puede ir, digamos, ya María es la madre de Jesús, usted no cuenta porque aquí se cerró el concilio. ¿Cómo se cerró el concilio? Dijo, abren el concilio que votamos otra vez, dijo Nestorio. Y van a ver que si traigo a todos los que yo traje, María no va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Voy a votar por la madre de Jesús, hombre, dijo Nestorio. No, esto terminó, le dicen. Olvídese, aquí se terminó todo. El concilio está cerrado. María es la madre de Dios. Yo digo que es la madre de Jesús, hombre. Y diga lo que quiera. Pero aquí el concilio lo cerramos. Con lo cual Nestorio se fue y fundó la iglesia nestoriana. La iglesia nestoriana, que es la iglesia cristiana hoy de Irak, perseguida, lamentablemente, por el Islam. La iglesia nestoriana es la iglesia de los cristianos que siguen a Nestorio, que creen en la Trinidad, pero no creen que María sea la madre de Dios, sino María, madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Nestorio? Si María es madre de Dios, los padres de María son los abuelos de Dios, los bisabuelos de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? Una locura. Tenemos una locura porque ahora van a perseguir a los nestorianos. Es decir, los macedonianos, los nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, van a ser perseguidos por la unidad del dogma de la fe, gente que no pensaba en ese dogma de la fe, pero que ahora tiene que estar obligada a pensar con ese dogma de la fe. Final de todos estos problemas, y el último problema que voy a tratar, pero que no pasó en Oriente, este problema pasó en Occidente, fue con respecto a la teología de San Agustín. Y es el gran problema del pecado original. San Agustín se peleó con Pelagio, no es San Pelagio, si no hubiera ganado, con lo cual quiere decir que ganó Agustín, si no sería San Pelagio contra Agustín. San Agustín creó la idea del pecado original. No quiero ir a la teología, pero vamos a tratar de hacer la explicación histórica. Y la explicación histórica es cómo se sabía que alguien era cristiano. Una persona, el Imperio Romano era muy grande, había todavía muchos idólatras, con lo cual esos idólatras tenían que cristianizarse obligadamente por lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo se podía saber exactamente quién era cristiano? Por el bautismo, diría uno. Pero uno decía, sí, soy cristiano, pero la verdad que estoy contento como estoy, no me fui a bautizar. Bueno, la verdad, un cristianismo muy raro. Tú tendrías que ir a bautizarte. Queda claro el concepto. Había gente cristiana que decía, sí, soy cristiano, pero... Con lo cual, el problema era cómo obligar al bautismo. Porque si no se le obligaba el bautismo a la gente, no se podía saber quién era idólatra y quién era cristiana. Y entonces había que crear una teología que permitiera que la gente se asustara diciendo, tengo un pecado que lo tengo que lavar, obligadamente a través del bautismo. Que el bautismo no era la unión con el cristianismo, sino que provenía de un problema que yo heredaba. Esto es básicamente San Agustín, y que heredaba del Génesis. Pelagio se opone a esto porque Pelagio dice, los pecados no son originales, son personales. La gente es juzgada por los pecados que tiene, no por el pecado de su padre. Yo no puedo ser condenado por un pecado heredado, dice Pelagio. Tengo que ser condenado por un pecado que yo cometí, por una transgresión que yo cometí. Pelagio es el que habla de los pecados personales, pero no habla de los pecados personales porque se le ocurrió a Pelagio.
sino porque todos los teólogos hablaban basados en algún punto de la Biblia. Y no voy a tocar el punto de la Biblia donde está basado Agustín, porque es la transgresión del paraíso, de Génesis, así que ya sabemos en dónde se basa la cuestión del pecado original en Agustín, pero sí voy a tocar la que muy poca gente sabe, en qué está basado Pelagio, para decir que los pecados son personales. En el capítulo 18 y 20 de Ezequiel, cuando dice: la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. El padre no hereda el pecado del hijo, el hijo no hereda el pecado del padre. Lo que está diciendo Pelagio, es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es: cada uno es responsable de sus actos. Y nadie hereda un pecado anterior. Pelagio estaba de acuerdo con el bautismo, pero no el bautismo para borrar ningún pecado original, sino un bautismo para estar unido a la iglesia. Un bautismo de adhesión. Quiero ser cristiano, me adhiero por el bautismo. En Agustín no es adhesión. En Agustín cargas con el pecado si no tienes el bautismo. Es una obligación terrorífica de miedo la que trae la teoría de Agustín frente a la teología de Pelagio. Este es un problema que se resolvió rápido porque Pelagio perdió. Y los pelagianos también fueron perseguidos. Es decir, que comenzaron los cristianos que seguían a Pelagio, perseguidos también por el gobierno por causa de que no aceptaron la teología de Agustín. En definitiva, yo esta parte, yo la quiero terminar con una frase, que es una frase que a mí me gusta mucho, y con esto doy por concluido todo lo que tiene que ver con los orígenes judíos del cristianismo para pasar a los otros temas que tenemos, y es una frase que a mí me gusta muchísimo, yo siempre la estoy leyendo y creo que con Yosef compartimos este punto, una frase que me gusta mucho de Romanos, está, si no me equivoco, en el capítulo 9, versículo 1 de Romanos, que dice Pablo: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín.